Sí, ejercicio de Newton con rotación. Entonces tenemos un cuerpo que está amarrado a una cuerda y este rota alrededor de este cono. Pregunta A, encuentre la velocidad lineal del cuerpo. Pregunta B, la reacción de la superficie sobre el cuerpo. Pregunta C, la tensión del hilo. Y pregunta D, la velocidad angular para que el cuerpo, en el caso que se despegara de la superficie. Entonces, esto es un ejercicio de rotación con Newton. Y la parte esencial de este ejercicio es cómo vos definís el marco de referencia. Tomando en cuenta que este es un ejercicio de rotación, voy a aprovechar la simetría de este ejercicio para definir un marco de referencia de y hacia arriba y una coordenada radial hacia adentro. ¿Por qué una coordenada radial hacia adentro? Porque esta masa va a tener una aceleración centrípeta. Y recuerden que la aceleración centrípeta es una aceleración que va hacia adentro. Entonces, aprovechando la coordenada para simplificar mucho el problema, vamos a definir el sistema de referencia así. Claramente ustedes pudieron también poner un marco de referencia como cuando ustedes tienen un plano inclinado y definen el marco de referencia así. Y y un X. El problema de este marco de referencia es que vamos a provocar que mi aceleración tenga dos componentes en X y Y. Entonces mejor simplifiquemos y aprovechemos mejor la simetría radial que tiene el problema. Entonces, una vez que definimos el marco de referencia, el siguiente paso es hacer el diagrama del cuerpo libre. Entonces voy a hacer el diagrama del cuerpo libre acá. Tengo la cuerda, voy a hacer un poquito más grande el dibujo para que se pueda visualizar acá mejor. Acá tenemos el ángulo alfa. Y bueno, yo sé que la masa, por ejemplo, se encuentra acá. Y aquí tenemos esto, aquí tenemos luego esto. Pues vamos a ver, hagamos qué fuerzas tenemos. Bueno, sabemos que perpendicular a la superficie tenemos la fuerza normal. Hacia abajo tenemos el peso, mg. Ok, sabemos que hacia arriba tenemos la tensión. Y bueno, lo siguiente es entender un poco la geometría y la parte más difícil tal vez del problema. Pues claramente noten que por semejanza de triángulos este alfa es este mismo alfa, ¿verdad? Y para que nos quede mucho más claro voy a dibujar también el sistema de referencia que tenemos para que lo visualicen. Entonces, ojo, este es mi Y y hacia adentro va mi radial. Ok, entonces, vamos a ver qué tenemos. Ya descubrimos que esto es alfa. Para simplicidad también voy a extender la línea radial. Y ok, vamos a ver. Tenemos que hacer algún análisis y entender qué pasa acá. Entonces noten que si esto es alfa, noten que, bueno, esto acá es alfa. Este punto es contrario a este punto, entonces claramente eso es alfa. Y por congruencia de triángulos, esto es alfa, claramente. Ahora bien, noten que este ángulo, esto y esto es pi menos alfa, pi medios menos alfa, ¿verdad? Y noten que para sacar este ángulo, yo puedo decir que la suma de esto, llamemos este ángulo beta, que beta más pi medios menos alfa es igual a cuánto. Bueno, tiene que ser igual a pi medios, ¿verdad? Porque hay 90 grados en esto y esto. Entonces claramente llegamos a la conclusión rapidísima que beta es igual a alfa. Entonces, de una vez sabemos que este ángulo es alfa. Y bueno, y esto era lo más difícil del problema,
porque ya podemos descomponer nuestro movimiento. Entonces vamos a ver, sabemos que W, el peso, tiene dirección en menos Y, en Y sombrero, ¿ok? Sabemos que la normal tiene componentes en X y Y. Entonces noten que la normal es un vector, es este vector, tiene esta forma de vector. Yo puedo completar las componentes así, ¿cierto? Y ya sabíamos que esto es alfa, tengo la normal acá, esto es la normal en X y esto es la normal en Y. De trigonometría, claramente la componente en X de la normal es la normal por el coseno de alfa. Y de trigonometría yo sé que la componente en Y es la normal por el seno de alfa. Veamos la tensión. Bueno, la tensión tiene forma hacia allá. Y noten que el triángulo que está formando es este. Y aquí tenemos el alfa. Entonces sabemos que la componente en X de la tensión es la tensión. Eso es la componente en X, ¿verdad? Y eso es la componente en Y. Tensión por el seno de alfa. Y la componente en Y de la tensión sería la tensión por el coseno de alfa. Y una vez que hicimos eso, técnicamente ya hicimos lo más difícil del problema, que era la geometría y la descomposición de las componentes. Y más importante, definir el marco de referencia. Entonces podemos hacer la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y. Sabemos que en Y no hay propiamente movimiento. Entonces esto es igual a 0. ¿Y qué fuerzas hay en Y? Bueno, en Y tenemos, vamos a ver, tenemos la componente en Y de la normal positiva y la componente en Y de la tensión positiva y menos el peso, ¿verdad? Porque el peso va hacia abajo. Ok, entonces la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos en Y? Tenemos la tensión en Y más la normal en Y menos el peso, mg, y esto es igual a 0. Entonces la tensión en Y dijimos que es t coseno de alfa más n seno de alfa menos mg, y esto es igual a 0, y a esto le voy a llamar la ecuación número 1. Ahora hagamos la suma de fuerzas en dirección radial. Sabemos que la suma de fuerzas en dirección radial es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta es, bueno, hagamos la suma de fuerzas. Tenemos la normal. Noten que la normal va en dirección contraria a lo que definimos positivo. Porque, ojo, nosotros definimos que hacia allá va el positivo. Sin embargo, noten que la normal componente en X va hacia allá. Entonces la normal es negativa, ¿verdad? La tensión sí es positiva. Entonces claramente tenemos que la tensión en X menos la componente en X de la normal es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre R. Entonces tengo que la tensión en X habíamos encontrado que es igual a T seno de alfa menos la componente en X de la normal N coseno de alfa es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio y la trayectoria. A esto le voy a llamar ecuación número 2. Vamos a hacer una recapitulación de ecuaciones que tenemos. Ecuación número 1. La ecuación número 1, que fue la ecuación que obtuvimos de hacer la suma de fuerzas en Y, es la siguiente. Tensión por coseno de alfa más n seno de alfa es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Y la ecuación número 2 es igual a tensión seno de alfa menos n coseno de alfa es igual a la masa por la velocidad lineal al cuadrado entre r. Entonces listo, ya técnicamente hicimos toda la física que podíamos hacer y ahora procedemos a hacer la ecuación. Ok, ojo, pregunta, encuentren la velocidad lineal del cuerpo, pero noten que nos dicen que hay una velocidad dada, una velocidad angular dada. Entonces, es como si nos dieran que
ya conociéramos la velocidad angular W. Entonces, recuerden que esto es una ecuación importantísima, el capítulo 3 y el capítulo 6, que la velocidad lineal está relacionado con la angular mediante la fórmula radio por velocidad angular. Entonces noten que ya esto lo conocemos. Esto es un valor, nos dicen que hay un cierto W dado. Entonces ese valor lo tenemos. Ahora solo nos hace falta encontrar la trayectoria. Sin que la trayectoria es un, nos permite ayudarnos con el cono. Porque tenemos una masa. Entonces de la masa al centro es el radio de la trayectoria. Y noten que se forma un triángulo rectángulo donde esto es alfa. Entonces yo puedo decir que el sería, bueno, yo sé que el seno de alfa, y esto es L, es igual a R entre L. Entonces yo puedo decir que inmediatamente el radio de la trayectoria es simplemente la longitud de la cuerda por el seno de alfa. Por tanto, la velocidad lineal es L seno de alfa por omega. Y listo, es la respuesta. Porque noten que son valores que conocemos. L es un valor que se puede medir. Alfa es un valor dado. Y W también en este caso es un valor dado. Ahora bien, si sabemos que U es igual a RW, entonces yo puedo hacer que V por U es al cuadrado, pero V es R por omega. Entonces tengo que R omega, eso elevado al cuadrado, entre R, y claramente mi nueva aceleración centrípeta sería masa, bueno, la fuerza centrípeta sería masa por radio por omega cuadrado. Es otra forma de escribir la segunda ley de Newton en rotación. Entonces esto es la parte A. Listo, ahora vamos con la parte B. En la parte B nos preguntan la normal. Y en la parte C la tensión, pero vamos a hacer uso de nuestras ecuaciones. Tenemos, ojo, tensión coseno de alfa más normal seno de alfa es igual a mg. Tenemos que tensión seno de alfa menos normal coseno de alfa es igual, ojo, ya cambiamos la segunda ley de Newton y tenemos que es masa por R por omega cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué pusimos la segunda ley de Newton así? Porque es básicamente porque el radio lo conocemos y el omega es un valor dado. Sin embargo, encontramos que el radio de la trayectoria es L seno de alfa. Entonces la ecuación me queda de la siguiente forma. Tensión por seno de alfa menos normal por coseno de alfa es igual a la masa por el radio es L seno de alfa por omega cuadrado. Entonces a esto le voy a llamar ecuación 1 otra vez y a esto le voy a llamar ecuación número 2. De la ecuación 1, ¿qué voy a hacer? Bueno, de la ecuación 1 de forma sencilla voy a despejar de 1. De 1 despejaré la tensión. ¿Ok? Si despejo la tensión, me queda que tensión por coseno de alfa es igual a mg menos normal seno de alfa. Por tanto, la tensión es igual a mg menos normal seno de alfa entre el coseno de alfa. Y esto lo voy a llamar ecuación 3. A la ecuación 3 la voy a sustituir en la ecuación número 2. Porque la ecuación número 2 me dice que la tensión por el seno de alfa es igual a la normal por coseno de alfa por todo esto. Pero la tensión es todo esto. Entonces voy a sustituir eso. Entonces tengo, lo voy a hacer con otro color, la tensión, pero la tensión encontré que es mg menos normal seno de alfa entre coseno de alfa. Ojo por, ahora sí, regreso a mi ecuación 2.
seno de alfa menos normal coseno de alfa. Y esto es igual a la masa por la longitud de la cuerda por el seno de alfa por W cuadrado. Entonces noten que yo quiero encontrar la normal. Entonces voy a proceder a, bueno, voy a, pues, a proceder a distribuir. Entonces acá tengo mg seno de alfa entre coseno de alfa menos normal seno cuadrado alfa, esto por esto, entre coseno de alfa, ¿cierto? Menos normal coseno de alfa, y esto es igual a m por L seno de alfa por omega cuadrado. A esta ecuación, a toda esta ecuación la voy a multiplicar por coseno de alfa. ¿Por qué la voy a multiplicar por coseno de alfa? Para simplificar un poco. Entonces, a toda esta ecuación la voy a multiplicar por un coseno de alfa a ambos lados. ¿Por qué? Porque noten que si yo multiplico ambos lados de la igualdad un coseno de alfa, este coseno se va con este con este, y esto me va a quedar un n coseno cuadrado de alfa. Entonces me queda que mg seno de alfa menos n seno cuadrado de alfa menos n coseno cuadrado de alfa es igual a ml omega cuadrado seno de alfa por coseno de alfa. Y me estarán diciendo, ¿para qué hicimos eso? Bueno, noten que ya eso está teniendo más forma. Porque ahora voy a sacar al factor común la menos normal acá. Entonces tengo que mg seno de alfa menos normal. Y me queda entonces seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a ml omega cuadrado seno de alfa coseno de alfa. Y noten que esto es la identidad trigonométrica fundamental. Entonces esto es igual a 1. Entonces me queda aquí mg seno de alfa menos normal es igual a ml omega cuadrado seno de alfa coseno de alfa. Por tanto, despejando la fuerza normal, bueno, la magnitud de la fuerza normal, obtengo lo siguiente. Obtengo que la normal es igual a mg seno de alfa menos ml omega cuadrado seno de alfa coseno de alfa. Entonces la normal es igual a m seno de alfa, ¿cierto? G menos L omega cuadrado coseno de alfa. Y eso sería la normal. Ok, si ya tenemos la normal, esa es la respuesta B. Si ya tenemos la normal, ya podemos encontrar la tensión. ¿Por qué? Bueno, regresemos. Habíamos dicho que la tensión era esto. La tensión era esto. Entonces, si sabíamos que la tensión en lugar de normal, ¿cierto? En lugar de normal, podemos sustituir todo esto. Entonces, me queda que la normal, la tensión, perdón, es mg entre coseno de alfa menos la normal, pero la normal, ¿quién es? Menos m seno de alfa g menos l omega cuadrado, omega cuadrado
coseno de alfa, ¿cierto? Ok, eso es la normal, ¿verdad? Por seno de alfa, ¿verdad? Nos falta un seno de alfa acá. Entre coseno de alfa. Aquí viene la parte interesante, de hecho. Noten que tenemos ahora tensión. Voy a sacar, vamos a ver, mg coseno de alfa menos, bueno, que hay un seno cuadrado, ¿verdad? Entonces voy a distribuir también esto por esto y esto por esto. Tengo mg seno cuadrado de alfa, ¿verdad? Entre coseno de alfa, y me queda ahora esto por esto me queda más m seno cuadrado de alfa también, ¿verdad? Por LW coseno de alfa entre coseno de alfa. Noten que simplemente separé los términos, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Esto por esto me queda, ajá, ok, vamos muy bien. Y noten que aquí, bueno, aquí el coseno se cancela con el coseno, claramente. Y noten que yo puedo sacar a factor común mg coseno de alfa acá. Y me queda 1 menos seno cuadrado de alfa. Y aquí más m seno cuadrado de alfa L omega, ¿cierto? Si se recuerdan de sus clases de matemática elemental en el colegio, eso es una identidad trigonométrica. Esto es coseno cuadrado de alfa. Muy bien, genial, vamos, excelente. Entonces tengo que la tensión sería mg entre coseno de alfa por coseno cuadrado de alfa más m seno cuadrado de alfa L omega cuadrado. Y entonces noten que se me cancela un coseno, entonces tengo que t es igual a mg coseno de alfa más m seno cuadrado de alfa L w cuadrado. Y esa sería la tensión, la respuesta final. Listo, ya tenemos A, B y C. Y la pregunta D es, ok, la velocidad angular que se necesita para que el cuerpo despegue de la superficie. En ese caso es cuando no es normal, ¿verdad? Cuando la normal es igual a 0, ya el cuerpo está despegado de la superficie. Entonces vamos a hacer uso de la ecuación que encontramos de la normal. Encontramos que la normal es esto. Entonces, bueno, voy a seleccionar esta ecuación que obtuvimos de la normal. Habíamos encontrado que la normal es igual a esto. Ok. Sin embargo, queremos que el cuerpo se despegue, o sea, cuando la normal es igual a 0. ¿Cierto? Entonces obtendría que claramente mg seno de alfa es igual a ml omega cuadrado seno de alfa coseno de alfa. Entonces m se cancela con m, seno con seno, y obtengo que g es igual a l omega cuadrado coseno de alfa. Entonces obtengo que omega cuadrado es simplemente g entre l coseno de alfa. Y sin embargo me preguntan el omega. Entonces para sacar omega aplico raíz cuadrada a ambos lados y obtengo que el omega necesario para separar el cuerpo de la superficie es de l coseno de alfa. Y esa sería la parte número D. Listo, solucionamos el problema. Cosas importantes. Bueno, recuerden que es importante aprender a definir el marco de referencia. En este caso, si el problema tiene geometría radial, entonces de una vez no se compliquen.
hagan la geometría radial hacia adentro para que simplifique mucho los cálculos. La parte B es, ojo, noten que ese problema lo hicimos a punta de letras. Entonces noten que nos decían que había una velocidad a omega. Entonces en este caso es como si omega fuera un valor constante que vos conoces, pero que para efectos prácticos no nos importa saber el valor numérico, solo sabemos que lo conocemos. Entonces con base que sabemos de que conocemos ese omega, vamos a hacer el cálculo de todo, porque noten que calcular, por ejemplo, la velocidad lineal de la parte A fue muy sencillo, porque solo teníamos que recordar que V era igual a R por omega, pero si omega es un valor dado, entonces simplemente ocupamos conseguir R, y R es simplemente la relación trigonométrica con la longitud de la cuerda y el ángulo, y listo, eso sería el problema.